Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús, donde literalmente leemos la Biblia cada semana junto con un invitado. Eh, Hoy nos acompaña mi esposa, mi amada esposa. Gracias por acompañarnos una vez más. Perdón. Estamos en Romanos 8. Antes de empezar, quería darle gracias otra vez a los patrons por aquel nuevo micrófono que está ahí. Eh, Muchas gracias. Si tú quieres apoyarnos también en Patreon, nos puedes encontrar en Patreon en Jesús. Nomás pon en Google Patreon y te va a aparecer y te metes ahí y luego le pones en Jesús y luego ya te haces una cuenta y con lo que quieras apoyar, puedes apoyar desde $3 para arriba. Cuando apoyas $15, te empieza a llegar merch de en Jesús cada 3 meses. Todo esto es para que ayudes a seguir, para que se sigan produciendo nuevos capítulos con mejor calidad. Y eso si quieres, si no, sabes con qué nos pueden ayudar mucho más que los likes y todo el dinero. Con tus oraciones nos ayudas un montón también. Así que por favor oren por este proyecto que espero que esté siendo de bendiciones para la gente. Y yo sé que está bendiciendo mi vida. Yo sé que estoy aprendiendo un montón con los invitados, con la Biblia más que nada. Am, ¿Qué más iba a decir? Nos ayudas un montón también con un like. Así que te invito a que le des un like, comentes y compartes. ¿Qué te parece si empezamos? Este episodio va a estar chilo porque vamos a leer Romanos capítulo 8. El famoso Romanos capítulo 8, ¿no? Mm. Eh, en este capítulo en específico, se habla mucho de este capítulo porque he escuchado a unos teólogos y a varios pastores decir que si se quedaran con un solo versículo de toda la Biblia, se quedaran con este. Porque aquí resume muchas cosas. Habla de Jesús, habla del Evangelio, pues. Entonces, Con un solo capítulo. con un solo capítulo. Ajá, dije versículo, perdón. Sí, qué bueno que estás aquí. Con un solo capítulo. Entonces, está muy interesante, está muy completo este capítulo. La verdad, no sé si lo vamos a terminar en este episodio. Eso está pensando. Porque a lo mejor hay mucho que estudiar o que comentar, que meditar acerca. Dios dirá, ok, vamos a continuar. ¿Estás lista? Sí. Ok, vamos a darle. Estamos en Reina Valera. Si tenemos dudas, nos cambiamos a otras versiones. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí está muy interesante esta parte, este versículo. Estaba investigando, primero que nada, porque dice el ahora pues, ¿no? El ahora pues te está diciendo como, ya te dije algo, pero no hay condenación para los que hay en Cristo Jesús. En el capítulo 7 de Romanos, está tocando el tema de cómo hay una lucha constante en el creyente, en el que ya nació de nuevo. Más atrás está hablando de toda la humanidad en total, cómo la humanidad está maldita por su carne, cómo toda la humanidad está en una guerra en contra de Dios, porque su carne siempre desea lo malo. Entonces, a veces nos preguntamos como que, alguien se puede preguntar, ¿por qué estoy pecando en contra de Dios? Yo no le estoy haciendo nada. O hay gente que dice, oh, yo y Dios estamos bien. Como que yo y él hicimos un trato, un trato que me inventé en mi mente. Como que estamos bien, como que yo puedo hacer cosas bien de vez en cuando, pero no voy a la iglesia, no soy devoto a estar ahí leyendo la Biblia, no oro, pero yo y él estamos bien. La realidad de las cosas es que no estamos bien con Dios naturalmente desde el nacimiento, no estamos bien con Dios. Eh, entonces, alguna persona puede decir, oye, yo a lo mejor me acuesto con mi novia, ¿no? Fuera del matrimonio, o robo. Porque no le estoy diciendo nada a Dios. Yo no estoy como que blasfemando en contra de Dios. Estas cosas yo las hago, son muy mías. O sea, Dios, ¿por qué Dios ofende? La cosa es que toda ley moral fue establecido en base en el carácter de Dios.
Dios es 100% santo, Dios es perfecto y toda la ley moral viene de su carácter, viene de Él. Entonces, al momento que nosotros estamos pecando, estamos pecando en contra de Dios, en contra de su ley santa. Entonces, por eso somos enemigos de Dios. Por eso no estamos en paz con Dios. Por eso tuvo que venir Jesús. Por eso tuvo que venir Jesús a morir, a vivir una vida perfecta, la cual nosotros debimos haber vivido, ¿no? Y en el capítulo 7 te muestra como, ok, antes del capítulo 7, Pablo diciendo, la Biblia enseñándonos, diciendo como, todos estamos en enemistad con Dios. Y en el capítulo 7, los que ya aceptaron a Cristo, sí, sigues teniendo lucha con tu cuerpo, sigues teniendo estas luchas como que quiero hacer lo bueno, pero no lo hago a veces, porque sigues viviendo en este cuerpo que ya tiene esa naturaleza pecaminosa y maldita. Entonces, nos queda a nosotros los creyentes, los no nacidos, a lo mejor leyendo ese capítulo nos quedamos un poco temblorosos, ¿no? Como que, ¿qué significa esto para mí? Como que mi salvación está en peligro. ¿Sabes cómo? Ujú. O sea, a lo mejor como que mi salvación está en peligro. Pero te brincas al capítulo número 8, después de que te dice Pablo, sí, hay una naturaleza mala luchando en contra de tu nueva naturaleza de Cristo. Y tú dices, hay peligro para mi salvación. Pero luego dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que no hay condenación. O sea, a pesar de que tenemos una naturaleza mala desde nacimiento, pero ya tenemos la naturaleza de Cristo porque nacimos de nuevo, porque conocimos y aceptamos a Cristo. Y a pesar de que estamos fallando constantemente, no estamos condenados porque estamos en Jesús, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? Como aquí lo que está diciendo, tú nomás permanece en Jesús. Ese es su trabajo. Este domingo la predicación del pastor nos estaba enseñando eso. Y yo no... y como que ya sabíamos esto, pero no sabía cómo ponerlo en palabras, cómo le explico a la gente que no se tiene que esforzar en hacer buenas obras, sino que se tiene que esforzar en permanecer en Jesús nomás. Y el pastor lo explicó de una forma muy bella que se basó en la Biblia, cómo Dios es la vid y es la fuente. Dios es la fuente de todo lo bueno. Entonces nosotros, si queremos hacer algo bueno, no podemos con nuestros propios esfuerzos. Tenemos que conectarnos y permanecer en Jesús para que a través de Él mane todo lo bueno. Nosotros solos podemos esforzarnos una y otra vez, pero... ¿Y no te ha pasado que estás en esa mentalidad? Como que, y estoy fallando, y está en juego mi salvación. Estoy fallando. ¿No has estado como que en ese estrés a lo mejor en algún punto en tu vida? Como que está en juego mi salvación, no lo vi así, No lo viste así. porque no es como que pensaba que la iba a perder Ok. por equivocarme, ¿no? Pero sí, como, o sea, sí esa frustración, ¿no? Como de que estoy como fallando a Dios y como que, ¿cómo hago para...? Ok. Sí, o sea, entonces, eh, o sea, tuviste una buena educación a lo mejor bíblica desde niña. Pero yo recuerdo que yo pensaba así. Estoy pecando, tengo que llegar a pedir perdón. Pero si Dios viene antes de que pida perdón, ya valí y me fui al infierno. ¿Sabes cómo? Para mí era como, a los que esta referencia, a lo mejor nomás los que juegan videojuegos la van a entender. Para mí el pedir perdón era como un checkpoint, como llegar en los videojuegos hay un punto donde llegas y ya estás a salvo
y ya todo lo demás, si te mueres, llegas a otra vez a ese lugar. Entonces para mí era como que todo, vamos a decir, en un día entero. Me levanto en la mañana, voy bien. Y en mi mente era como que, y he hecho una mentira. Y ahorita todavía no tengo tiempo de orar, a lo mejor, y pedir perdón. Como que, entonces, yo llegaba a mediodía a lo mejor. Y en mediodía me hincaba y pedía perdón. Y para mí era como que, ok, Dios ya me perdonó. Y si muero a partir de ahí sin pecar, me voy al cielo. Para mí así era. Pero cuando entendí que hasta eso, el acto de pedir perdón es como decir, mi acto de pedir perdón me va a salvar. Es una salvación en base a actos. Y lo que nos enseña la Biblia, que no importa qué hagas, no te puedes ganar la salvación, ni siquiera pedir perdón. Entonces, lo que pasa aquí, lo que Dios me enseñó, es que no importa lo que haga, el que soy salvo, porque Cristo vivió una vida perfecta por mí. Porque Cristo murió en esa cruz y pagó el precio por mí. O sea, al vivir una vida perfecta, ya me merezco el cielo. Al morir en la cruz, ya pagó mi deuda, que era irme al infierno eternamente. Entonces yo me quedé como que, wow. Yo a lo mejor a los 14 años, viví hasta los 15 a lo mejor, pensando de esta forma. Y cuando vi que no importaba cuántas veces fallara, que no era por obras, que Cristo, yo sabía que no era por obras, pero mi fe está incompleta, por así decir, porque yo pensaba que nomás tenía que ser una obra, era el pedir perdón, pero ni eso. Estamos seguros en Cristo, estamos seguros en Jesús porque Él lo hizo todo, realmente Él lo hizo todo. Entonces, se me quitó un peso encima, ¡pum! Y empecé a confiar más en Cristo. Y ahora, aquí va lo interesante. Mucha gente puede decir, entonces yo puedo pecar y hacer lo que sea y no importa y voy a ser salvo. Y yo te dijera, sí, aunque se escuche muy loco, pero quédate conmigo, no te vayas, espérate, quédate. Quédate en tu idea, quédate no te bloquees, por así decir. Quédate conmigo. Sí se suena muy loco, como que, ok, puedo pecar y hacer lo que sea, y aún así Dios, yo soy salvo, y Dios me va a llevar al cielo, por así decir. Bueno, eso es cierto, pero mira, probablemente si tú estás pensando el que, puedo pecar y hacer lo que sea, y aún así voy a ser salvo, si tú estás pensando y saboreándote esa posibilidad de que vas a tener una licencia para pecar, probablemente no tengas la naturaleza de Cristo en tu corazón. Y si no tienes la naturaleza de Cristo, es porque aún no eres salvo. Es porque aún no has nacido nuevo. Porque al nacer de nuevo, esa nueva naturaleza es introducida a través del Espíritu Santo en tu vida. Y ahí es cuando se te empieza a antojar seguir la ley. Ahí es cuando empiezas a querer ser bien. Ahí es cuando pueden salir frutos buenos. No es al revés. No es hago frutos buenos, entonces me gano la salvación y Cristo nace en mi corazón. No, porque nunca naciera en nuestro corazón. Es creer en Jesús. Es creer y aceptar a Jesús. Naces de nuevo y salen esos frutos buenos. Y dices, ok, puedo pecar y hacer lo que quiera. Y yo he pensado esto, de verdad he pensado esto, como que, oye, entonces sí puedo pecar y hacer lo que quiera. O sea, sí se puede, pero no quiero. Inmediatamente la naturaleza de Cristo en nosotros dice, sí puedo, pero no quiero, no quiero irme a esa vida pecaminosa. Quiero agradar a Dios, quiero tener una relación con Dios. Entonces, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Literalmente no hay condenación. Porque tú eres hijo de Dios, ya no tienes condenación porque Dios pagó por todo. Ahora, voy a leer todo el versículo.
Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay algo muy curioso. Esta segunda parte del primer versículo de Romanos 8 no está en muchas otras traducciones. Y muchos teólogos y estudiosos dicen que es porque probablemente esto no estaba en la versión original que escribió Pablo. A alguien se le ocurrió introducirlo. Esto sí está en la Biblia. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se encuentra en el capítulo 4 de Romanos. Sí está en la Biblia. Pero a alguien se le ocurrió al traducir la Biblia, introducir ese pedazo. No sé por qué. Hubo un error. No sé por qué. El caso que... Vámonos a la NTV, por ejemplo. La NTV dice, por lo tanto, no hay condenación para los que permanecen a Cristo Jesús. Si te fijas que no está conforme a las carnes. Esa parte que leí, perdón, si te fijas que no está. Eso lo estaba investigando y me quedé con, oh, wow. Pero vamos a decir que a alguien se le olvidó poner y sí debería de estar la otra parte que dice los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a decir que ese pedazo sí debería de estar ahí, que quién sabe, a lo mejor no debería de estar ahí. Pero no cambia la teología, no cambia el significado, no cambia nada. Esto, los que andan conforme a la carne, sino como al Espíritu, que no tienen condenación porque están en Cristo Jesús, no está diciendo que necesitas con tus fuerzas estar en el Espíritu. No está diciendo, porque mucha gente lo puede interpretar así, pero aquí dice que necesito permanecer en el Espíritu con mis propias fuerzas. No. Aquí lo que está diciendo es lo mismo. Si tú permaneces en Jesús, vas a estar en el Espíritu. Y por ende, no tienes condenación. ¿Y cómo podemos permanecer en Jesús, en Cristo? No es esforzándote en hacer frutos o obras buenas. Se escucha loco. Pero es esforzándote en tener una relación con Jesús. Y cuando tengas una relación con Jesús, vas a hacer obras buenas y vas a dar frutos. ¿Sabes cómo? O sea, tú te tienes que esforzar en estar con Jesús. Te tienes que esforzar en hablar con Él, hablar con Dios. Si yo quisiera esforzarme con tener una relación más cercana con mi esposa, que gracias a Dios ya la tenemos, y se puede mejorar, como todo se puede mejorar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es hablar más contigo y que tú hables más conmigo, ¿verdad? Entonces, de esa forma, si tú quieres permanecer en Jesús y acercarte a Jesús, ora, que es hablar con Dios, y también lee la Biblia, que es que Dios te esté hablando, literalmente. Mucha gente dice, como en el tema de los sueños, Dios sí habla a través de sueños, la Biblia lo enseña, ¿no? Pero cuando tú tienes un sueño, hay de tres, vamos a decir 33 y 33 y 33%, o más bien 33% como de que Dios te está hablando, ¿no? Porque lo estoy dividiendo mal. Sí, lo estoy dividiendo bien. Perdón. El caso es que la matemática no es muy fuerte. Me gusta, pero no es muy fuerte. Pero bueno. El caso es que hay de tres. O esa noche comiste algo malo que hizo que tuvieras una pesadilla o que tuvieras un sueño loco. Puede ser. Y Dios no te está hablando a través de sueños. O dos, el diablo puso un sueño en tu mente. La Biblia lo enseña, tengo que investigar eso bien, pero la Biblia enseña que el enemigo puede poner sueños en nuestra cabeza como ataque. Lógico, Dios lo permite por alguna razón. Entonces hay de esas dos. O, tercero, Dios te está hablando. Pero quieres
que 100% estar seguro de que Dios te está hablando, no como los sueños que o te está pasando. No sabes si fue los hot Cheetos que te comiste en la noche que te hicieron daños. Historia verdadera, pero fueron con Takis. O quieres saber 100% que Dios te está hablando, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y 100% de que Dios te va a estar hablando. Es muy importante. Y es muy importante que no dependan nomás de ir a la iglesia los domingos y que sea tu main source. ¿Cómo se dice main source? Que sea tu fuente principal de la palabra de Dios. Tú también abre las escrituras en tu casa, con tu familia, con tus hijos y léela. No dejes que a lo mejor este podcast sea el de este principal, la fuente principal de que tú escuchas la palabra. Escucha, a lo mejor pon para escuchar ya la aplicación te lee la Biblia. Haz eso a lo mejor. Lo que estoy diciendo, ten más comunidad con Jesús. Ten más comunidad con tu papá, con tu padre. Y vas a permanecer en Jesús. Y vas a parecerte cada vez más a Él. Y esto de cumplir la ley se te va a hacer fácil porque te va a agradar. Porque vas a decir, quiero parecerme a Jesús. La ley describe a Dios, a Jesús. Leímos el versículo al principio, pero quería aclarar eso lo primero que dije y también la segunda parte del versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa parte en muchas otras versiones se excluye, no está pues, porque probablemente alguien lo puso. En una traducción se perdió. Pero si sí debería de estar ahí, de todos modos tiene mucho sentido. Así que de cualquier forma. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Me gusta mucho como dice que la carne del pecado y a causa del pecado condenó a la carne del pecado. O sea, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley, es imposible que la ley te dé salvación y que te dé vida, es lo que está diciendo. Sí, puedes ver esto. Es imposible que la ley te dé salvación y te dé vida. Porque la carne es débil. Porque nuestra carne, nosotros no podemos cumplirla. Lo que estamos hablando en el episodio pasado, ¿te acuerdas? Que la ley le resultó para maldición para nosotros. Algo que debería de dar vida nos resultó para maldición porque nuestra carne no puede cumplir la ley. Porque nuestra carne es pecaminosa. Y por eso dice, ¿cómo dice? ¿No te acuerdas? Qué tan terrible. Por eso el pecado es así de terrible, decía algo así, ¿va? Uh-huh. Por eso es terrible el pecado que agarra algo que debería de hacerte bien y lo usa en contra tuya. Y hablamos como ese es el aguijón de la muerte. Esta es esta arma que está usada en contra de ti, que te condena. Dice, oye, no estás siguiendo la ley, por eso tienes que morir eternamente. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza. O sea, como su carne no era pecado porque Jesús nunca pecó. Ni nació de una forma tradicional. Desde Adán se pasó la maldición, pero Jesús no nació normal. Entonces, esa maldición de pecado no fue introducida en él, por así decirlo.
Entonces, pero hay que tener muy en claro que Jesús nunca se aferró al hecho de que era Dios. Todo lo hizo con las fuerzas humanas más el Espíritu Santo. Lo mismo que nosotros tenemos acceso a eso. Dios no, como lo puse en otras palabras, Dios no usó sus poderes. Pudo haber usado sus poderes. Yo sé que se escucha raro, ¿no? Pero Dios no usó sus poderes de Dios. Simplemente usó lo que nosotros también tenemos acceso, al Espíritu Santo, al estar orando, al estar hablando con Dios, leer las Escrituras. Y así no pecó. Y eso es como que wow. A su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra cosa que quería recalcar que aprendí en estos últimos días es que, si te fijas que dice mucho espíritu, y dice espíritu en mayúscula y espíritu en minúscula. Cuando dice espíritu en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Cuando dice espíritu en minúscula, se refiere al Espíritu de nosotros. Sí, eso lo aprendí y quería compartirlo. Porque sí, como que a veces está claro que está hablando el Espíritu de Dios o el Espíritu de nosotros, pero sí funciona, sí ayuda un poco eso al momento de estar leyendo. ¿Me puedes ayudar a leer? Sí. El 5. ¿Puedes leer el $4? Sí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Uh-huh. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne Aquí. no pueden agradar a Dios. Okay. Aquí el 7 es lo que estamos hablando. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, por eso tus deseos de tu carne, de tu naturaleza, son en contra de Dios. Son en contra de Dios. Y aquí está muy claro, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahí está claro. Si tú quieres ganarte el cielo, por así decir, cumpliendo la ley, no puedes. Porque aquí dice, o sea, una y otra vez nos enseña la Biblia, pero aquí lo dice claro, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. No, nuestros cuerpos no se pueden sujetar a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Me gusta ese que agrega ahí. O sea, no se sujetan. Y a lo mejor lees hasta ahí y alguien dice, pero entonces ¿qué es forzarnos mucho para hacer cosas buenas y ser más a la imagen de Dios? Pero si tú no has nacido de nuevo, es imposible para ti. Es imposible para ti. Ni tampoco, pero agrega ni tampoco pueden. Oye, pero tampoco se puede. No se puede. Voy a seguir leyendo. ¿Okay? Iba a decir nomás, Sí. bueno, desde, sí iba a decirlo, pero bueno. Pues me hubieras pero se parado. conecta otra vez con esto, que, pues aquí explica perfectamente por qué las cosas que hacemos que están fuera de la ley afectan a Dios, o sea, porque así es, ¿sabes cómo? Porque, o sea, pudieras decir, como los ejemplos que pusiste al principio, o sea, uno pudiera pensar como no afecta a nadie, ¿por qué le molestaría a Dios? O porque, como a Dios, ¿por qué le importaría lo que yo estoy haciendo? Si no estoy haciendo nada malo ante mis ojos o ante los ojos de la sociedad, no
no estoy afectando a nadie, estoy viviendo mi vida para mí. Sí. Pero el hecho de que no esté ante la ley de Dios y el hecho de que no sea para Dios, en realidad, o sea, ya es Ya. suficiente para que no Sí, así es. no sea agradable. Y hay esta filosofía que ahorita, es el pan de cada día en los videos de YouTube, en todas partes, en la boca de tus amigos, en la boca de todo el mundo. Y dice esta filosofía que mientras no le hagas daño a nadie, está bien. Mientras te haga feliz, está bien. Hazlo. Tú dale. ¿Sabes cómo? Entonces, como que, qué rollo, no es cierto. No es cierto, no es cierto, porque estás pecando en contra de Dios. Estás pecando en contra de Dios. Entonces, está mal. O sea, no es tan así. Y agrégale Sí. el pensamiento ese, ¿no? Bajo esa lógica. La gente piensa, no le estoy haciendo nada, daño a nadie. O sea, porque a Dios le afectaría. O sea, a lo mejor estas personas piensan, a Dios le afecta cuando yo estoy lastimando a alguien. Pero esto no le está haciendo daño a nadie. Y luego le agregan, ¿no? A su pensamiento. Y me hace feliz. O sea, me hace feliz. Y se me hace bien curada como a lo mejor no dejamos cosas que sabemos que ya a lo mejor de cristianos hacemos cosas que sabemos que están en contra de Dios y no las dejamos porque nos gustan. Pero al momento que ya nos hartan a nosotros, ya sea una relación, ya sea un hábito, al momento que este hábito o relación como que ya me hizo enojar esta persona, ya la voy a dejar. O este hábito ya me está dañando, ya lo voy a dejar. No se te hace muy bizarro como, y me incluyo a mí, como sí lo dejamos porque nos hace daño a nosotros, pero en el principio no lo quisimos dejar porque le estaba haciendo daño a Dios, porque iba en contra de Dios. No sé, se me hace como que, como que esa es la naturaleza en nosotros. No queremos agradar a Dios, no nos importa a Dios naturalmente. Y me gustaría explicar qué, qué, qué significa esto naturalmente, porque usamos mucho esta palabra, la aventamos mucho. Y yo me acuerdo cuando estaba niño, era como que, ¿a qué se refiere? O sea, a lo mejor podemos decir como que, cualquier persona va a entender qué me refiero con naturalmente. Pero tampoco quiero dejar a los niños atrás que a lo mejor escuchan esto. Naturalmente, la naturaleza de una pelota es rodar. ¿Sabes? Puedes ver eso. La naturaleza de una pelota, si yo agarro una pelota y la pongo encima de una montaña, yo me acuerdo que miré esto de niño y dije, ok, me puse a pensar en esto, como que la naturaleza de una pelota es rodar. Y si tú la pones arriba de una montaña, va a rodar. Y si pasa un aire, la pelota va a rodar. O esta rueda, este círculo va a rodar, ¿no? Ahora, vamos a decir que nosotros somos esta pelota. Y nosotros rodamos naturalmente. El rodar es el pecado. Pasa un aire y nosotros rodamos. Tiembla, nosotros rodamos. O sea, no podemos evitar rodar porque esa es nuestra figura. Nuestra figura es pecaminosa, así que rodamos, así que pecamos. Ahora, ¿qué pasa si a esta pelota viene Cristo y la hace un cuadrado? Ya su naturaleza no va a ser rodar, su naturaleza no va a ser pecar. Su naturaleza va a ser quedarse en un estado. Va a ser quedarse ahí. Entonces, eso significa, nuestra naturaleza es rodar, o sea, pecar, porque nuestra forma es así, nuestro cuerpo está maldito y somos pecadores, entonces por eso pecamos. Esta es nuestra naturaleza. Entonces por eso es que estamos en un problema muy gigante, porque estamos constantemente, por naturaleza, pecando en contra de Dios. Imagínate que soy un hombre loco donde odio ver las cosas rodar. Y todo lo que ruede es mi enemigo. O sea, y perdonen a lo mejor por la analogía torpe. No estoy diciendo que Dios esté mal o algo así. Pero en esta analogía, yo
Mi enemigo son las pelotas que están rodando, ¿no? Porque dañan mi Porsche, vamos a decir, ¿no? Y por eso son mis enemigos. No, ya no soy un hombre loco, ya tengo una razón, ¿no? Muy lógica. Están dañando mi Porsche. Entonces yo voy en contra de todas esas cosas que están rodando por su naturaleza. Entonces por eso estamos en un problemón. Porque nuestra naturaleza es pecar. Entonces estamos constantemente pecando en una guerra en contra de Dios. Ahora, lo que hizo Jesús es no rodar toda su vida, no pecar. Y luego nos regaló esa vida a nosotros, como si nosotros la hubiéramos vivido. Ahora ya no estamos en guerra con Dios. Ahora podemos cerrar los ojos o abiertos y hablar con Dios. Antes no, porque estamos constantemente en enemistad con Dios. Pero ahora, por el acto que hizo Jesús, ni somos enemigos de Dios, ni vamos a recibir el castigo grande, que es la muerte eterna, perdón. Pero también nos pusieron en una posición como hijos y recibimos estos favores y estas bendiciones. Eso es meditar en eso todos los días o cada cierto tiempo. Es muy sano para la vida de un cristiano. Como antes éramos enemigos de Dios, pero ahora nos mete a su casa y come con nosotros y nos llama hijos. En la otra te estaba diciendo, si te acuerdas, que esta historia del evangelio, como que siento que naturalmente, que nunca hubiera existido, como que un hombre no pudiera haber inventado una historia tan bondadosa. ¿Estás de acuerdo? Como es una historia tan grande de amor que siento que la mente humana no hubiese podido inventar algo tan bondadoso. Y de hecho, puedes ver en las películas cómo se basan en este acto tan grande que hizo Cristo. Como siempre Superman muere al último de las películas, pero como Hollywood necesita más dinero, lo revive en la siguiente. Estoy hablando Zack Snyder acá, ¿no es cierto? Bueno, te estoy viendo a ti, más bien, eso quise decir. Bueno, pero siempre los superhéroes mueren al último de la película, muchas veces, o como que están muriendo, ¿no? Por la humanidad, para salvar a mucha gente, o ¿sabes cómo? Todo no se asemeja ni poquito a lo que hizo Cristo, porque nosotros éramos enemigos. Imagínate tener un enemigo y decirle, oh sí, pasa a mi casa con mis hijos y vive conmigo a pesar de que me odias. Y voy a reconciliar de alguna forma para que me ames. Eso, wow. ¿Me puedes ayudar a leer? ¿Nos quedamos en el 7? Bueno, sí leí el 7, así que nos quedamos en el 8. Ok. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Aquí me gustaría... llegaste hasta el... Leíste el 9 nomás, ¿va? El 8 y el 9. 8 y 9. Sí. Y si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok. Claro, ¿no? Nosotros naturalmente vivimos conforme a la carne. Lo que hablaba de la naturaleza, como... No. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya está hablando de nosotros, los nuevos nacidos, los que nacieron de nuevo, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, esto se me hace increíble. El Espíritu de Dios, Dios está viviendo dentro de nosotros. Imagínate. Y nos está ayudando. Está poniendo esa naturaleza de Jesús en nosotros para hacer el bien, para ser bondadosos, para tener amor con el prójimo. De otra forma, yo creo que la humanidad se hubiera acabado, ¿no? Con las guerras. Si el Espíritu no estuviera
en sus hijos y sus hijos estuvieran aquí. De Dios moran en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow, qué fuerte. Pero si tú estás escuchando esto y literalmente puedes entender esto, lo que estamos hablando, que Cristo murió por ti y quiere ser tu padre, es porque tú fuiste predestinado desde antes de la creación del mundo, porque Cristo te está llamando y tú puedes aceptarlo y nacer de nuevo y vas a tener el Espíritu de Dios y vas a ser de Cristo. Vas a ser de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Voy a continuar yo, ¿ok? O mejor ayúdame yo, sí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Wow, eso está muy interesante. También. Pero si Cristo está en vosotros, en el cuerpo, en verdad, este muere a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que nuestro cuerpo muere naturalmente. Ahorita constantemente estamos muriendo, ¿no? Cada año que pasa morimos más y nos vamos acercando a nuestra naturaleza. Nos morimos, nuestro cuerpo se muere y nos entierran, ¿no? Entonces, eso es a causa del pecado. Más el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, el espíritu es el que fue salvo por Jesús. Cuando Jesús hizo su justicia y nosotros fuimos justificados. Esta palabra justificados es que nosotros éramos culpables, pero Dios nos quitó esa culpabilidad porque nos dio este regalo de la salvación. En el momento que Dios salvó nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo se va a morir. Y más adelante dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si naciste de nuevo y el Espíritu Santo vive en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como que lo vuelvo a repetir, ¿no? Por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa esto? Yo me acuerdo que yo no tenía idea de qué significaba esto. Hasta un tiempo por la gracia de Dios, me empezó a enseñar a través del pastor, a través de el radio, a través de diferentes personas, cómo cuando venga Dios, nuestro cuerpo va a ser levantado. Eso sí lo sabía, pero no lo conectaba con esto. Y va a vivificar nuestro cuerpo, va a glorificar nuestro cuerpo. Es como nuestro espíritu ya fue glorificado, ya fue justificado, ya fue rescatado, por así decir. Y cuando venga Jesús por nosotros, va a levantar nuestro cuerpo, dice como Jesús lo resucitó, y nos va a convertir en un cuerpo que ya no tenga esta naturaleza pecaminosa. Ahí literalmente, y nos va a llevar al cielo. O sea, imagínate. En estos cuerpos sí batallamos, pero cuando Él nos glorifique, y nos levante entre los muertos y nos transforme nuestro cuerpo, nos va a dar un cuerpo que ya no tenga esta naturaleza pecaminosa.
nos va a transformar literalmente. Entonces, volviendo al ejemplo ese de la pelota, para que entiendan, eh, literalmente es la pelota se convirtió en un cuadrado y la pelota ya no es pelota, ya no tiene este cuerpo redondo donde su naturaleza es rodar y ya no batalla con estar rodando, ya es un cuadrado que se mantiene en su lugar. Nuestros cuerpos vamos a morir y todos los que murieron en Cristo Jesús van a ser resucitados. Nuestros familiares que murieron en Cristo Jesús, que tenían el Espíritu Santo, como aquí dice, por su Espíritu que mora en vosotros, van a ser resucitados y su cuerpo va a ser transformado para poder entrar al reino de los cielos, para poder entrar al cielo con Cristo y morar allá. Como dijo Jesús, me voy para hacerles moradas. Está increíble esto, ¿no crees? Um, em, ¿me ayudas leyendo? Ujú. El 12, ¿verdad? Sí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok. A ver. Deudores somos, no a la carne, para que viváis conforme a la carne. Um, ¿Te gustaría explicar esto? Más o menos como lo... No. Es que como que se me fue el rollo un poquito. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viváis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ah, ok, ya, más o menos. Ah, o sea, si vives para la carne, vas a morir, ¿no? Y igual, no. Otra vez me gusta recalcar esto. No con tus fuerzas vas a poder no vivir bajo la carne, porque literalmente pues es tu naturaleza vivir bajo la carne. Vivir bajo la carne es estar en pecado. Entonces no hay otra forma de que no vivas bajo la carne. Entonces, el ejemplo que estábamos escuchando hace rato, no sé si lo escuchaste. Estaba un pastor dando un ejemplo de cómo cuando era niño se le pegaba cierta canción en la cabeza. Y decía como que para esta canción, como para quitarme de la cabeza esta canción, no tengo que estar pensando, no cantes esa canción, no cantes esa canción, porque te va a estar recordando esa canción. Lo que tienes que hacer es sustituirla con otra canción. Entonces aquí lo que está pasando, si tú quieres dejar de hacer obras de la carne, lo que tienes que hacer es sustituir esa naturaleza pecaminosa por otra naturaleza, la naturaleza de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué en algo? No. Es que, bueno, tienes que sustituir eso por la naturaleza de Jesús. No es igual, es lo mismo que hemos estado hablando en otros episodios, como tenemos estas dos naturalezas coexistiendo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cuerpo pecaminoso todavía, pero nuestro espíritu fue justificado y está siendo santificado por Jesús. Entonces, estas dos naturalezas luchando, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es no decir, no tengo que pecar, no tengo que hacer esto, tengo que quitar todo esto, no tengo que hacer esto. No, lo que tienes que hacer es enfocarte en alimentar esta naturaleza nueva. Y eso, lo otro, solo se va a quitar. Entonces, ¿y cómo te enfocas en esta nueva naturaleza? Buscando de Jesús. Permaneciendo en Jesús. Y permaneciendo en Jesús no es hacer nuevas obras, hacer bien. Permanecer y hacer fruto. Permanecer en Jesús es acercarte a Jesús
orar, hablar con Él, que Dios te hable a través de la Biblia. Y eso va a hacer que tu naturaleza nueva de Jesús esté arriba, por así decir, que la otra naturaleza, y la otra se vaya quitando poco a poco. Voy a seguir leyendo. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como que, no sé si quiso aclarar como que no hay forma de que alguien que no sea hijo de Dios es guiado por el Espíritu. O, ¿sabes cómo? Como que nomás los hijos de Dios, porque tienen su nueva naturaleza, son nacidos de Dios. Me gustó como en el capítulo 7, cuando invitamos a Javi, explicó que nosotros, porque descendemos de Adán, somos hijos de Adán, somos hijos de pecado. Pero cuando nacemos de nuevo por medio de Jesús, ahora somos hijos de Jesús y somos no hijos de pecado, sino hijos de salvación, hijos de esta nueva naturaleza. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu son de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pienso que aquí está diciendo como la parte del temor. Como que viene a eso otra vez, ¿no? Lo que te estaba diciendo. Como yo vivía con temor. Como que tengo que llegar a pedir perdón. Tengo que llegar a pedir perdón. Pero eso se hace natural. Lo hacía naturalmente. Quería pedir perdón. Eso lo tienes que hacer naturalmente porque ya tienes la nueva naturaleza de Cristo. Y no pides perdón para ser salvo. Entonces, leyéndolo esto con ese conocimiento, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Como decía el versículo pasado, el capítulo pasado creo de Romanos, creo que decía que la ley se enseñorea de ti. Entonces como que está hablando de lo mismo. Tú eres esclavo de la ley si estás bajo la ley. Y si estás esclavo de la ley, ahí sí tienes temor. Ponte a pensar. Tienes temor porque dices, oh, qué miedo. Como que si no puedo cumplir la ley. Como que tienes un peso. Como que qué miedo. Y aquí Pablo está diciendo, no recibiste ese espíritu. O sea, no recibiste el espíritu de temor. O sea, para que estés así. O sea, si no habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dios nos adoptó. Nosotros no hicimos nada. O sea, Dios vino y nos adoptó y nos dio un nombre de hijo. Y por eso somos aceptados. No somos aceptados por todo lo bueno que hacemos. No. Somos aceptados porque Dios quiso y nos adoptó. Y entonces nosotros en agradecimiento ya hacemos estas obras buenas, empezamos a dar fruto. ¿Te gustaría agregar algo? 16, nos quedamos en el 16. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Nos vamos a quedar en el 16 para el siguiente capítulo. Me encanta estar leyendo todo esto. De verdad, es estar alimentándose cada vez de la palabra de Dios. Es cada vez conocer más a Jesús. Es cada vez que Jesús esté en ti también, pero por medio de la palabra, ¿no? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra verbo significa palabra, literalmente palabra. En una versión inglés me acuerdo que lo leía y decía word. Decía palabra, pues.
Entonces, si lo sustituyo por verbo, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, la Biblia describe a Jesús. La Biblia es Jesús hablando. La Biblia es Jesús mismo. Entre más te alimentas del pan de vida, que es la palabra de Dios, pero que también es Jesús. Entre más te alimentas de Jesús, Jesús más está en tu cabeza. Jesús más está en tus pensamientos. Jesús más está en tu naturaleza. Jesús más está en alimentas más la naturaleza que Jesús ya te dio cuando lo aceptaste. Jesús, tienes cada vez más la mente de Cristo, la mente de Jesús. Entonces, te refresca esto, te alimenta, pues. No solo de pan vivirá el hombre, como dice la palabra, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si tú no alimentas tu espíritu, el espíritu nuevo que Dios te ha dado, el Espíritu Santo, tú vas a tener hambre, y es con un cuerpo, es como nuestro cuerpo. Si no lo alimentas, ¿qué va a pasar? Sabemos que va a pasar, nos vamos a morir, van a salir muchas enfermedades. De la misma forma, si tú no alimentas tu espíritu, van a venir muchas enfermedades, van a venir muchas ansiedades, van a venir muchas cosas malas. Hace rato, escuchaba en la radio de un cristiano que es psicólogo y es pastor también. Y él decía como cuando nos duele un brazo, ¿no? O algo demasiado, vamos con el doctor y les decimos, al doctor le decimos, doctor, me duele el brazo, el doctor te revisa y el doctor no te dice, pues tómate esto, te va a quitar el dolor y ya. Y no, doctor, quiero saber qué tengo. Algunos doctores sí hacen eso, ¿no? Pero, doctor, quiero saber por qué me duele aquí la panza para evitar eso, el que me duela. Pero a veces cuando tenemos problemas mentales, depresión, cuando tenemos, no sé, ansiedad, no nos preguntamos qué es lo que está causando eso. Solamente queremos que desaparezca. Pero muchas veces esas enfermedades vienen porque no nos estamos acercando a Jesús. Porque tenemos miedos, inseguridades. Pero cuando nos acercamos a Jesús, dices, oye, espérate, ¿por qué le tengo miedo a esto? Si Jesús está ahí siempre protegiéndome. Si Dios es todopoderoso. ¿Por qué tengo miedo al futuro? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué me estoy deprimiendo por esto? ¿Por qué nadie me ama, entre comillas? Si Cristo murió por mí y me ama. Y hizo todo esto por mí. Entonces, cuando tengamos estas enfermedades mentales, acercarnos a Jesús o el motivo por estas ansiedades puede ser que no tenemos un acercamiento en Jesús, no estamos permaneciendo en Cristo, no estamos permaneciendo en Jesús. Pues eso sería todo. ¿Iba a decir algo? Sí, antes de terminar. Una pregunta, iba a decir algo. No, ya sé. Ayer, ahorita que estás diciendo eso como de la ansiedad, ayer estaba viendo, no sé, en redes, como que le preguntaron a un pastor como algo sobre la ansiedad, ¿no? Como que puedo hacer qué puedo hacer con mi ansiedad o sobre esto. Y esta persona le dijo al pastor, y no me digas que confiar en Jesús, o como que, o qué puedo hacer sobre la ansiedad, todo el mundo me dice nada más que confíe en Jesús. Como que estaba buscando otra respuesta, ¿no? Como que no me digas que confiar en Jesús, necesito saber qué hacer contra mi ansiedad. Y la respuesta del pastor fue, pues, cuando yo me he encontrado con ansiedad ha sido porque no estaba confiando en Jesús. Y pues, ajá, eso, o sea, no le... Digo, pues escribió más cosas, no me acuerdo la verdad. Pero, no sé, me llamó la atención como que esta persona estaba buscando una respuesta diferente y se topó con exactamente lo mismo, que era falta de refugiarse en Jesús. Sí. Sí, es que tampoco estamos diciendo como que, tengo una enfermedad, o a veces hay químicos en tu cabeza que no tienes y te empiezan a suceder cosas raras y empiezas a caer en depresión, caes en esto. Y, confía en Jesús. Esa es la respuesta.
A veces Dios quiere usar la medicina. Pero claro, Dios es poderoso para quitar ese paso extra y Dios sanarte directamente. Eh, pero nosotros como hijos de Dios, puede ser eso, que estamos sufriendo todas estas clases de enfermedades porque nos estamos alejando de Jesús, porque no nos estamos alimentando. Es como que, ¿qué es lo primero que te dicen cuando vas con el doctor y tienes cualquier cosa? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás comiendo bien? ¿Cuántas veces al día comes? Te hacen esas preguntas para saber si te estás alimentando. Entonces sería lógico si eres cristiano y te acercas a una persona, un psicólogo, y el psicólogo es cristiano y pastor, él te va a decir, a ver, ¿cómo está tu alimentación? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Si no, entonces, ¿cómo puedes esperar algo más de tu salud? Es como esta vez que se me ocurrió la grandiosa idea de cenarme unos taquis en la noche. Y me levanté en la noche así, como que, así quemándome el cuello así por dentro. Y de inmediatamente dije, pues fueron los taquis, como que, ¿por qué hice eso? Pero, o sea, no iba a decir como que, ¿qué está pasando? El diablo me está atacando. No, o sea, me comí unos taquis en la noche que esperaba. Entonces, si tenemos una mala alimentación, pueden venir esas consecuencias. ¿Te gustaría agregarle algo más? No. Pues eso sería todo. Gracias por escuchar. Gracias, Vane, por acompañarme un episodio más. Esa es tu casa, literalmente. Me gusta. Es que ya es parte del podcast el decir que esa es tu casa. Eh, gracias por escuchar. Eso sería todo. Me pueden seguir como JorgeIB-33 en Instagram. Pero más importante, sigan en Jesús en YouTube, Instagram, Spotify. Vamos a estar subiendo música nueva. Yo les aviso cuando ya suba una rola. Ahí está una rola que ya tiene rato ahí. Pero a futuro quiero sacar más música por si quieren checar eso. Están como en Jesús. Música con letra. También pueden apoyar en el Patreon. Como ya lo dije, lo mencioné al principio. Eso sería todo. Gracias por ver el capítulo. Perdón, el episodio. Esto fue el episodio número 10, güey. Lo logramos. Llegamos al 10. Esto fue el episodio número 10 de En Jesús Podcast. Conversaciones con Jesús. Gracias. Dios te bendiga. Bye.